Muy buenas noches con todos. Espero que puedan oír el audio. Me dicen si el audio se puede oír bien. Voy a tratar de entrar a registrar la asistencia. Me parece que hay un problema en el sistema. Primero voy a registrar la asistencia para dar inicio a la sesión de clases, ¿sí? Muy buenas noches, Joao. Muy buenas noches, Jensen. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Ángelo Zambrano. Muy buenas noches. Voy a registrar la asistencia para luego dar inicio a la sesión. ¿Sí? Primero voy viendo la asistencia de acuerdo a lo que veo dentro de aquí y lo registro, ¿sí? El día siendo el 1 de marzo. Yo... Ya sí, ¿no? Bien, permítame compartir primero la imagen de la diapositiva para ir dando inicio, ¿sí? Brevemente voy a compartir. Juliana, muy buenas noches. Justo voy a cerrar la asistencia, voy a registrarla de nuevo. Bien, me dice si puede ver en pantalla la diapositiva para dar inicio. Estamos en el tema de análisis de la realidad y gestión documentaria. Vamos a tratar el tema hoy día de los Incoterm. Vamos a tratar de acabar la sesión porque son varias y el tema del seguro. Ya serán dos temas. Si no se acaba el primero, continúo y luego con el segundo así en la siguiente sesión de clase. ¿Sí? Buenas noches, Farfán. Voy a registrar la asistencia, ¿sí? Bien, buenas noches. Bueno, hemos tenido un inconveniente, parece, en el sistema. Vamos a dar inicio. El tema de hoy vamos a tratar el tema de los Incoterm y del seguro internacional. Vamos a empezar primero con los Incoterm, analizando la situación del Incoterm. Luego pasaré, si es que la hora lo permite, al seguro
futuro y no a la siguiente sesión, ¿sí? El 3, que es la evaluación final. En la evaluación final va a ser un poquito más sencillo. Bien, entonces daremos inicio. Vamos a empezar con el tema de los Incoterm. Los Incoterm hemos oído mucho, creo que todo el tiempo se menciona en todas las exposiciones de comercio, en la red, en cualquier sitio se menciona, ¿no?, el tema de los Incoterm, pero realmente hay que analizar el Incoterm fuera del contexto del libro, ¿no?, del libro que podemos conseguir de la misma Cámara de Comercio Internacional, sino llevar al contexto de la operatividad del comercio mismo, ¿no?, pasarlo por la distribución física y la logística para poderlo mejor entender. Entonces, vamos a decir que la entidad competente de los Incoterm es la Cámara de Comercio Internacional, cuya misión, visión y objetivo es la Organización Empresarial Mundial. Ojo, dice la Organización Empresarial, no dice el comercio, no dice los negociantes, no, dice explícitamente es una organización empresarial. Y que por tanto tiene un hecho que vivimos obviamente, donde los acuerdos de voluntades que pactan las partes contratantes es libre. Esta es la sesión anterior, si bien no recuerdas, ¿no?, los contratos de compra-venta. Mejor dicho, la compra-venta, porque el contrato es el documento que formaliza la situación que hemos tenido al adquirir un bien tangible. Puede situar en compra-venta desde el momento. Bien, entonces permítame verlo del audio. Un momento, a ver. Vamos a ver el audio. Bien, permítame entonces preguntarle si se puede oír bien el audio ahora. Sí, ahora sí. Bien, Ángelo, gracias. Bien, como le decía, los Incoterm centran su origen en la disposición que existe desde la compra-venta. Es el origen. Entonces entendemos que los Incoterm necesariamente tienen que estar reflejados en algún lugar. Pero el texto original o los textos emitidos acerca de los Incoterm por la Cámara de Comercio estipula que son de libre acuerdo y voluntad. ¿De acuerdo? Entonces veamos la siguiente diapositiva. Entonces vayamos a la situación clásica, que es la definición. Tres letras que determinan una obligación, es lo más importante, tres letras. Tres letras que permiten medir desde el momento en el que se inicia una compra hasta el momento en el que ésta pueda culminar. Y conlleva tres situaciones concretas: la emisión de documentos, la de los pagos y la situación del riesgo, pero todo bajo la obligación del comprador y vendedor, ¿no? Son tres situaciones importantes. Entonces, vamos a tener en cuenta que los Incoterm, en el transcurso de la lectura de los textos que podemos tener o haber descargado o haber leído, vemos que el pago una sola vez, pero cubre los riesgos, efectivamente, cuando se tiene que cumplir en un determinado Incoterm, tanto comprador como vendedor. Este aspecto sí lo tiene muy bien definido. ¿Se sigue escuchando entrecortado? Bueno, mi voz está un poco baja, por si acaso estoy un poco afónico.
Yo estoy un poco afónico, pero no creo que sea la voz. Voy a tratar de solucionar el tema. A ver, a ver. Me van diciendo si se sigue escuchando entrecortado, si la diapositiva se puede ver, para el audio yo ver la manera como lo puedo solucionar. ¿Ya? Hay veces mi voz se corta un poco por lo que estoy un poco afónico, además mi voz está un poco apagada. Voy a procurar modularla para poder dialogar con ustedes. Bien, como le comentaba, los Incoterm tienen tres situaciones concretas, ¿no? Tres situaciones dentro de las obligaciones. Vendedor-comprador es la documentación, los pagos y el riesgo. Vemos entonces que los Incoterm en el tiempo en el que se han iniciado, en el año 1936, hasta la actualidad han emitido documentos. Los documentos que han emitido son de carácter intemporal, quiere decir que gozan de plena validez. Año 36, año 53, año 67, 76, 80, 90, 2000, 2010 y 2020, ¿ya? Son las publicaciones y son intemporales. Es importante comprender la naturaleza. Si hay algo importante en los Incoterm y los cambios, es que se han ido adecuando a la globalización y a los cambios que hemos tenido en el transcurso del tiempo, ya sea por la tecnología, ya sea por el transporte o algún otro hecho que permita esta evolución. Pero es muy claro decir que los Incoterm se deben cumplir de acuerdo a la disposición del país. Sabemos que todos los países no cuentan con la misma infraestructura, no cuentan con la misma capacidad de respuesta que otros. No podíamos aplicar tantos Incoterm, creo que en Bolivia, porque Bolivia no cuenta con mar. Tendríamos que adecuar un Incoterm que comercialice Bolivia con el tema de fronteras, con el tema terrestre, pero no podríamos hablar enteramente de temas marítimos, sino de temas multimodales, podríamos decir. Entonces los Incoterm siempre se van adecuando de acuerdo a la evolución tecnológica, de acuerdo a la globalización, el transporte y las telecomunicaciones. Un aspecto importante que vamos a ver en el último cambio del 2020 que se ha efectuado, entonces es el tema de la estructura. La estructura sigue siendo la misma. El único tema es que en algunos puntos, específicamente ya en el último cambio del Incoterm 2000, plantea situaciones más claras para encontrar las correspondencias de obligación entre un vendedor y un comprador. La estructura es de la siguiente manera, como vamos a ver en pantalla. Subdivide las obligaciones entre vendedor y comprador, asignándole al comprador como al vendedor una letra. Al vendedor le asigna la letra A y al comprador la letra B. Y entonces, de acuerdo al Incoterm que se esté desarrollando, ha ido enumerando en estas letras A1, A2, A3, A4, etcétera, y su continuo par de la B lo sigue, por lo que entonces corresponde siempre a una acción. Por ejemplo, en el literal A dice obligación del vendedor, B, obligación del comprador. El literal A1 manifiesta el suministro de la mercancía conforme al contrato. Bien, entonces el A1 predispone la situación de transferir, dar, ceder, y el B1, en respuesta a la situación del vendedor con respecto al comprador, sitúa que la acción de la respuesta para obtener el suministro, para obtener la mercancía, el bien o la transferencia, se efectúa solamente a través del pago del precio. Entonces es muy importante ver este tema porque cuando plantea el pago del precio no determina una moneda en especial, no determina un método o forma de pago, eso está bien claro, pues dejando estas disposiciones, porque vamos a ver más adelante, en el que se encuentra el comprador o el vendedor. Y para nosotros sabemos que la SUNAT en el año 2019 ya planteó cuáles son los medios y modos de pago en el que se va a referir a la compra-venta internacional de mercancías.
ya eso está publicado de hace 2 años. La Administración de Aduana asimismo ha bancarizado la situación del pago, pero también ha referido otras situaciones con respecto al punto número 4, si bien recuerda usted, de la DAM, formato B, donde dice nuestro tema de compra, ¿no? Menciona nuestra modalidad. Entonces, en esa situación en la que refiere a que nosotros estamos, pues determina aquellas situaciones donde van de acuerdo a la situación legal del país. Los filos Incoter van a ir dando situaciones donde nosotros vamos a tener que aplicar entonces con objetividad la situación de entender qué documento se está emitiendo. No precisa. En el Perú, por ejemplo, tenemos muchas denominaciones, ¿no? Homologación, autorización, visado, certificaciones, ¿no? Y entonces esas licencias, esas maneras de llamarlo desde el punto de vista común o comercial, deberían al unísono ser una sola palabra, pero sin embargo cada institución que emite un pronunciamiento para una mercancía con índole restringida, entonces no está dentro, por ejemplo, del parámetro del A2 del vendedor con respecto a la obligación del comprador en el B2 tampoco, sino que menciona como una condición que deben tener en cuenta en el momento de adjudicarse los bienes. Porque algo bien en el comercio dado es que todo puede ser comprado, pero no todo necesariamente puede ingresar al país. Recuérdalo, en España es muy común comprar armas, por si acaso, también lo es en Estados Unidos, pero si estamos en el Perú, aquí en el país del Perú, la situación connota que hay armas de uso civil y armas de uso militar. Entonces, por tanto, existe una restricción y entonces hay una entidad competente, ¿no? La SUCAMET. Y entonces, este dispone qué tipo de armas y por qué, porque este es un país pues altamente violento, vinculado al pandillaje, vinculado al narcotráfico, vinculado a la delincuencia, entonces no se puede tener la misma disposición porque las disposiciones de autorizaciones constitucionales no lo permiten en el país, ¿no? Entonces, por tanto, siempre hay que tener en cuenta que los Incoter no mencionan los puntos de manera específica, sino lo manejan de manera general, y que por tanto, en el momento de entender el acogimiento de un determinado Incoter, la mayoría de personas omite leer la obligación. Y en el último Incoter, que acá sí voy a hacer hincapié, es que el Incoter 2000 sí pone más énfasis a describir ya de una manera mucho más específica determinadas acciones que no se veían en los Incoter anteriores, en 1990, 2000, 2010, porque el 2020 ya plantea una claridad, pero ojo, siempre y cuando se den en las disposiciones, por ejemplo, del país, porque eso es algo importante. Por ejemplo, el endoso en procuración aquí en el Perú todavía es algo que se está implementando, ya salió la ventanilla para hacer este proceso a través del MINCETUR, pero digamos si Perú tiene un pequeño atraso en cuanto a algunas cosas tecnológicas, entonces no se podría cumplir a cabalidad las disposiciones de determinar que podíamos escoger un Incoter. Toma en cuenta entonces los elementos tecnológicos, las respuestas que tienen los países con el texto. Por eso es importante cuando uno trabaja con un cliente, siempre le menciona la situación de que de acuerdo a la naturaleza del contexto en el que estamos, nos podemos acoger a un Incoter. Y que por tanto tampoco es obligatorio la determinación de un solo tipo, sino que de acuerdo a cómo lo haya efectuado el cliente, la empresa, su manejo de gastos, pago y servicios que identifica a través de su contabilidad, a través de sus cotizaciones, entonces es el Incoter que mejor se le adecua. Le colocas un nuevo Incoter, cambia la estructura de las cotizaciones y entonces puede tener una pérdida, ciertamente. Entonces, lo más aconsejable es, cuando tomemos la disposición de un despacho, pues analizar correctamente, si es que lo permite la empresa, la determinación de las cotizaciones que ha tomado en cuenta, ¿no? En los gastos de almacenamiento que le han cobrado, de transporte, el tipo de flete, ¿no? El país, el tipo de servicio al contenedor. Son situaciones que no prevén los Incoter, ojo, son temas que no prevé y que se distancian bastante con la objetividad de la valoración. Los Incoter no llegan a determinar, por si acaso, el tema del tributo. Está muy lejos. El Incoter es una obligación
de compra-venta entre un vendedor y un comprador. No involucra la parte tributaria, eso debe estar claro. Tampoco involucra la parte de los pagos, gastos o recargos del transporte, ni se involucra con otros, pero hace mención a que en determinados Incoterm que vamos a adoptar, entonces hay que tomar en cuenta algunos detalles que pueden vincularse directamente, ya sea en el transporte o en el seguro. Pero algo que los Incoterm tampoco menciona claramente dentro de la estructura son los almacenamientos. Y es un tema que hay que tomarlo en cuenta porque cuando uno compra, ¿se acuerdan la clase anterior, la acción de compra-venta? Decíamos que se compra, pero no se piensa en los sucesos que vienen después a cumplirse en el país donde la mercancía llega, que es el destino, o el país del importador, donde connota la situación de los recargos del agente de carga, del agente marítimo, del almacén, del agente aduana, los tributos, percepciones, ¿no? De repente alguna multa, alguna autorización, y esto no prevé los Incoterm en los términos de entrega en el destino, ojo, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta que los Incoterm es enteramente una disposición de la compra-venta que se realiza entre un comprador y un vendedor. Y es por eso que dije en el comienzo, que el texto de los Incoterm, según la experiencia de cada uno en la realidad que aplica al conocimiento del país, entonces podría aplicarlo mejor en la logística y en la distribución física. O sea, para entenderlo tienes que conocer, por ejemplo, eh, eh, los servicios del puerto, sería uno, los recargos al servicio del contenedor, los tipos de servicios que tienen las agencias de aduana, cuántas agencias de aduana tenemos, cuáles son los servicios de almacenamiento, qué tipo de almacenes tenemos en el país, ¿no? Entonces son elementos importantes para situarnos entonces en el contexto de cómo avanza o se va a aplicar un Incoterm correctamente para identificarlo más que todo en el año, ¿no? Y también acá voy a mencionar que también existe un problema, ¿no? Así como el castellano, así como el español se convirtió en castellano y el castellano está transformando en una jerga por los modismos, por la forma de hablar, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esas formas porque se escribe muchas veces en los documentos y aunque en los documentos no se utiliza pues el contexto literal de la RAE o como decimos escribe bien porque lo que piensa necesariamente no es lo que escribes, entonces yo creo que a la administración aquí de aduana en el país se le pasa eso de poder aplicar correctamente la disposición de nombrar correctamente el Incoterm. Bueno, en mi caso la aplicación siempre ha sido más estricta, mismo evangélico, de acuerdo a las disposiciones internacionales, y no es pues, porque una palabra no puede significar lo que una persona pretende decir cuando no sigue las formalidades establecidas en el contexto, por ejemplo, si es de la Cámara de Comercio, de lo que dicen los textos de la Cámara de Comercio, ¿no? A eso me voy. Bien, entonces vamos a pasar esta la estructura. Creo que he colgado, me parece, el texto del año 2000, 2010, no sé cuál de ellos he colgado en el sistema, para que lo puedas leer el texto. Ya si tengo el otro que me lo pasen en las cámaras, lo voy a también publicar para que lo puedas leer. Con el texto no es problema, el problema es aplicarlo en tu despacho. Pero más que todo implica esto, no tanto al operador, sino esto le implica más al importador y exportador, porque él es el que justamente va a tener aquellos gastos, aquellas cotizaciones, y va a tener pues que de alguna manera identificarlas. Otro elemento que le da mucha importancia a los Incoterm, me he dado cuenta, es el tema de la responsabilidad dada en las obligaciones. Y en aquellas obligaciones supone un término muy común que hablamos con el riesgo. Bien, nosotros hemos visto, por ejemplo, en el inicio de la presentación de esta sesión de análisis, varios sucesos en el que yo también le mencioné sucesos que habían ocurrido con transportes de mercancías que tuvieron, pues, de alguna manera, un accidente en el tránsito internacional de las mismas. Adicionalmente, estamos viviendo el colapso, ya lo dijo hoy día salió publicado en los semanarios norteamericanos, por ejemplo, el colapso total de la ruptura logística de la cadena en Estados Unidos, ¿no? Un punto esencial de retorno hacia acá, hacia Sudamérica, lo han declarado ya una crisis, y se plantea pues una situación que como entonces, ¿qué Incoterm prevé que ante esa situación no voy a caer en esa situación de eventualidad? ¿No? Porque es una situación que de alguna manera nos afecta a todos,
Y entonces, en ese grado de responsabilidad de transmisión de obligación, por ejemplo, le voy a compartir una opinión que me daba un importador de Estados Unidos. Me dice, no puedo conseguir una reserva en China. Si consigo la reserva, no puedo conseguir el contenedor. Si consigo el contenedor, no puedo conseguir el espacio. Si consigo el espacio, el buque seguirá esperando fuera del puerto de una semana a 10 días. Cuando el buque finalmente se descargue, para que pueda que yo consiga dentro de ella un espacio. Y si consigo aquello, tendré un tiempo difícil y una espera para recoger el contenedor. Finalmente, si recoge el contenedor, lo más probable es que el almacén ya esté lleno. Y me ha dado una descripción específica, porque estamos moviendo algunos volúmenes, estoy apoyándolos, y entonces específicamente, ¿cuál sería, pues entonces, el Incoter que pueda prever esta situación álgica que se está viviendo en algunas partes del mundo y que aquí no parecen tratar algunos diarios, al cual yo consideraba, bueno, son diarios de economía, pero no es enteramente de comercio, vinculado a nuestro servicio de aduana, ¿no? Pero estas informaciones son necesarias para entender qué está pasando, porque vemos las estadísticas que nos lanzan los ministerios de que exportamos, vamos, pero vamos con la realidad de los exportadores e importadores que están viviendo. Entonces aquí sí hay que pensar correctamente cuál es el Incoter mejor que podríamos tener ante esta situación COVID que estamos viviendo, ¿no? Entonces siempre hablamos del riesgo y entonces cuando hablamos de riesgo, entonces hay que definir el término riesgo, ¿no? Hay que definirlo para poder comprenderlo y explicar entonces que esta situación que le acabo de mencionar, de esta carta, de este correo que tengo que resolver, entonces es una situación que pone en riesgo la logística, el tiempo. Entonces, mal que bien, el Incoter de repente fue inadecuado, no se dio, y eso que Estados Unidos tiene una buena disposición logística para el tema, pero tengo entendido que tenemos atrapado más o menos como, ¿cuánto tengo? A ver, como 30 naves para poder entrar a un determinado puerto, ¿no? Y esto sí es un colapso. Bien, no sé qué pasó, de nuevo se fue la red o algo. Me dicen si están en línea y acabo de activar el audio nuevamente y me escriben por el chat para ver si se puede oír el audio. Voy a tratar de poner a disposición de la diapositiva en la pantalla, ¿sí? Bien, recuerden que estamos en el tema de los Incoter, estamos analizando algunos temas. Sí se escucha bien, ¿no? Bien, de acuerdo. Bien, entonces voy a ver el tema de compartir la pantalla. ¿De acuerdo? Bien. Bien, como le decía, los Incoter no deben distraernos o no debemos concentrarnos tanto en el texto. Debemos situarnos en el contexto de cómo se aplica y debemos estar mirando siempre las noticias del mundo, ¿no? Aquellas que están sucediendo porque de alguna manera nos van a golpear acá en el país. Bien, entonces, mientras la pantalla vuelve a su situación normal, entonces compartamos la idea de qué es el riesgo, qué entendemos por riesgo, ojo, no en el contexto civil, porque si te ponemos en el Callao con tu lacto bien alterno a estas horas, allá por el mercado, ¿no? Como camino a la punta, Avenida 2 de Mayo, ya sabes que el riesgo es álgico, entonces es una situación distinta. Vayamos a situarnos
en el término riesgo, pero en el tema del comercio. ¿Cómo lo entiendes tú el riesgo en el comercio? ¿Cómo lo defines? Mientras mi pantalla se puede ir colocando, vamos a ir tomando ideas generales, ¿sí? Entre nosotros. ¿Qué concepto, qué idea tienes tú de aplicar el riesgo en el comercio? ¿Cómo lo entiendes? O dan un ejemplo, ¿no? Correcto, Jensen, los desastres naturales son imprevistos, son situaciones, como dicen, la mano de Dios, no se puede adivinar, pero gracias a Dios, la mano de Dios parece que no está en contra de nosotros, porque no hay tifones como en Estados Unidos, como en China, ¿no? No hay tormentas eléctricas, ¿no? God Eden, dicen en el Perú, porque lo que cae son lluvia, ¿no? Más gotitas de agua, nada más. Muy bien. Bueno, claro, muy bien, Jensen, una situación de riesgo son los robos, muy bien. Bien, lo que hay que situar bien claro también para podernos ayudar en el contexto del riesgo es la diferencia entre robo y hurto, ¿no? Porque es una situación que nos puede afectar a todos, ya sea en un paquete, en un sobre o en una carga, ¿no? Es muy importante ver que esta situación del término robo y hurto es muy común tenerlo en cuenta en el comercio como un tema de riesgo. Muy bien, Jensen. ¿Alguna otra opinión? Si a alguien se le va el internet, porque veo que entran y salen, pues me va comunicando, por favor, porque cada vez que ingresa, yo creo que a ustedes se les pone el chat en cero y vuelven y se pierde la idea, ¿no? Para poder yo ayudarlos en qué nos hemos quedado. Bien, entonces, situemos la palabra riesgo. Entonces, el riesgo siempre es un hecho de incertidumbre, ¿de acuerdo? No sabemos, y eso es lo que no prevé la mayoría. Por ejemplo, quien va a comprar algo en una página web europea, china, norteamericana, compra con la seguridad de que las cosas se van a dar y lo que está omitiendo y nos advierte los Incoter es el riesgo. Y el riesgo desde el punto de vista del comercio se entiende como la situación de la incertidumbre o la posibilidad de ocurrencias de hechos denominados siniestros. Y que estos elementos, por ejemplo, pueden dar pérdida, daño, hurto, robo a la mercancía, ¿de acuerdo? Entonces, este es la definición del riesgo en el contexto del comercio cuando lo aplicamos. Pero ¿dónde nace el riesgo? Pues desde el primer momento en el que nosotros decidimos hacer la acción de la compra-venta. Implica, por ejemplo, pagar en una página de suplantación, que no es la página, pagar y que no te envíen la mercancía, que la empresa no tenga la disposición del stock, pagar por la mercancía, como el caso de acá el cliente de Estados Unidos, donde dice que ya se paga, pero está que busca espacio, no hay espacio, cuando hay espacio él no puede cumplir algunas disposiciones, entonces estas son riesgos, esta situación son riesgos que se cumplen en el comercio. Pero también entonces hay que entender que el riesgo va a suponer, por la misma situación que da, la determinadas situaciones que los seguros van a tener que intervenir si es que los Incoter lo permiten. Como vamos a ver más adelante, algunos Incoter permiten la aplicación de las determinadas pólizas de seguro. Y vamos a entender entonces también que hay que determinar cuál es la póliza que aplica de acuerdo al Incoter, porque no todos los Incoter, solamente son dos los que actúan como término de seguro, van a aplicar las cláusulas establecidas, las cláusulas de póliza del instituto inglesas acerca de la cobertura de riesgos a las mercancías. Bien, si tienen alguna pregunta, me dicen el tema. Dos aspectos sobre el tema. Entonces, recuerde que tiene el texto en el sistema para que usted pueda verificarlo y leerlo. Y en cuanto se me dé la disposición de tener un texto fiel, mejor dicho, uno original, lo transmitiré al sistema para que también lo pueda leer. Entonces, recalcando, tenemos elementos importantes que recordar en el tema de los Incoterms, como son los elementos de los documentos, de los pagos y del riesgo. Algunos textos antiguos en los Incoterms denominan el elemento costo,
costo, le dicen costo. Lo que sí no cambia el término dentro de los textos del Incoterm son la palabra seguros, riesgos y entrega, ¿no? Son los términos que no cambian. Tampoco cambia el término de identificar el modo y medio de transporte, lo subdivide por categorías y vamos a ver pues que de acuerdo a las categorías que se subdivide han ido variando del año 90 hasta el año 2020, ¿no? Para poder dar la disposición de las diferencias. Bien, si tienes alguna pregunta me dicen mientras voy acá adecuándola para poner la pantalla en compartir para poder ver la diapositiva. ¿Sí? Si el audio se puede ir bien, entonces vamos con la disposición de la pantalla. Bien, entonces vamos a poner ahora sí, vamos a poner el documento donde nos habíamos quedado. Y siempre me pones en alerta si no se puede visualizar algo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Tengo en pantalla la diapositiva, me dice si lo puedes visualizar y si también me puedes oír con claridad. Voy a avanzar la diapositiva donde nos habíamos quedado para poder entonces seguir explicando el tema de la siguiente diapositiva. Bien, he dejado la diapositiva en un punto, me dice si puedes visualizarla por favor para continuar la sesión, ¿sí? Me dice si puedes visualizarlo Johnny, Juliano, Yasmín y Jensen, si lo pueden visualizar, por favor. Sí, Juliano, muchas gracias, Juliano. Bien, de acuerdo. Entonces, si podemos visualizar entonces la diapositiva, continuemos. Entonces, habíamos dicho que el riesgo es la incertidumbre y lo que le acabo de leer, por ejemplo, de esta misiva que me envía de Estados Unidos es que si hay una situación muy álgica que no se va a poder resolver, no soy dueño de la nave, no tengo injerencia sobre el tema de la logística que se está manejando en el puerto de allá, entonces es una situación que escapa y es una situación inherente, ¿no? Entonces la situación del Incoterm para él entonces ha sido una determinación casi desastrosa, lo que me plantea, ¿no? Bueno, eso es lo que adoptó la empresa, ¿no? Entonces vayamos a ver unas diapositivas. Me dice si la puede, bien. La diapositiva siguiente te muestra, por ejemplo, te está mostrando, por ejemplo, los Incoterm, y esto es algo más pedagógico, estamos mostrando en verde, estamos separando aquellos que se encuentran hasta el origen, ves ahí, dice unas flechas, los colores, el color negro te indica la palabra que adoptan los Incoterm como el costo, el color rojo de la línea indica el seguro, el color verde oscuro la entrega y el verde claro el riesgo. Y debajo subdivide, como ves, en los medios y modo de transporte, subdividen el marítimo y subdividen los polivalentes o los multimodales, ¿no? Y me parece muy apropiado la diapositiva porque te ha subdividido los tres hemisferios, el hemisferio del país de la exportación, del tránsito internacional y del país entonces de la llegada o del destino. Y vemos pues que efectivamente el Lesbos se sitúa en el país de la venta y los tres elementos se encuentran justamente dentro de la situación de local, fábrica. El Free Carrier corre, como ves, en disposición hasta casi entregar los almacenes. Y un elemento importante es entender hasta dónde llega la obligación. Y nos vamos a encontrar con palabras como, por ejemplo, en el lugar convenido o puerto convenido. Entonces, cuando digamos puerto convenido o lugar convenido, estamos entonces señalando ya claramente la disposición del modo y medio de transporte. Como ven, los Incoterm que tienen más alcance son aquellos de los términos de, que son los términos de entrega, el término delivery les acompaña determinando la entrega en el país de la compra. Salen del país de la venta hacia el país de la compra. Te vas a dar cuenta en la diapositiva que son los únicos Incoterm que hacen su disposición de obligaciones de entrega
riesgos, costo y seguro hasta el destino, ¿no? Son los que más llaman, son los que están en la parte central. Están en color nígrico el DAT, DAP y DDP, ¿no? Los demás Incoterm, como puede ver en la situación, no llegan, todos se quedan dentro del país de la compra, de la venta, y se quedan en el ámbito del tránsito internacional. Y es lo que justamente la mayoría no logra entenderlo. Por ejemplo, el término FOB, la mayoría no se da cuenta que la disposición de la mercancía está en disposición del transportista. No hay flete, hay que convenir el flete. Se ha entregado, está en la nave, pero hay que convenir los pagos del servicio por el flete, ¿no? Y hay otros elementos de disposición distintos. Esta es una diapositiva muy alegórica que creo que ilustra de una mejor manera la visión general de los tres campos del comercio, como el país de la compra, el del tránsito y el del destino, ¿no? Y si se da cuenta son análogos, son parecidos, ¿no? Uno con otro término se pueden ir comparando. Y es lo que yo le decía, que justamente nosotros cuando aplicamos los términos de entrega, omitimos o no nos cuenta que hay que determinar en la factura comercial, si es que se coloca en la factura comercial, pues la disposición del lugar, la disposición de dónde se colocan las mercancías, o sea, dónde van a llegar, determinando así, como dice el texto del 5TER, determinando el lugar tan preciso como sea posible. Eso lo dicen los textos desde el año 1990, los 5TER lo precisaron de una manera muy clara y objetiva. Veamos entonces la siguiente diapositiva que dice esto, ¿ya? Entonces, es importante especificar el lugar o el puerto tan preciso como sea posible. A esto me refiero claramente con que tomes en cuenta la ubicación o el ubigeo, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque así como tú vives en un determinado lugar, en un determinado distrito que pertenece a un departamento, una provincia y un país, lo mismo debe ocurrir con el Incoterm en el momento de aplicarlo, ¿no? El determinar un Incoterm, por decir, algunos le ponen el término Lima a un término marítimo, pues lo marítimo no se encuentra en Lima. Lima es un distrito, una provincia distinta a la del Callao, entonces conlleva pensar que no estás precisando de manera adecuada el Incoterm. Y entonces existe una disposición de la Cámara de Comercio de determinar la forma en la que ésta debe ser señalada. Y la mayoría lo omite precisamente por el mismo tema de que sienten que escribir el Incoterm les roba espacio de repente en el documento, ¿no? Y por tanto usan abreviaturas, trata de aplicar los términos de entrega, y eso es algo que siempre se ha señalado con claridad, de que los términos de entrega deben ser escritos correctamente. No lo menciona, el Incoterm no te dice escribe bien, pero debemos entender que debemos tomar en cuenta entonces la disposición de cómo se lleva la gestión de los Incoterm en el momento de su aplicación. Y es por eso que aquí en esta parte voy a colocarle, voy a mostrarle una disposición de la escritura o de la forma como se debe escribir la disposición del Incoterm, porque es algo que estamos constantemente omitiendo en el momento de redactarlo, ¿no? Ponemos FOB, Callao, Perú, y se acabó la situación y no se coloca nada más. Y esta es la situación que menciona el 5TER, que es la forma incorrecta o indebida de poder colocarlo, ¿no? Entonces, permítame pasar a la siguiente diapositiva para hablar del tema entonces de la escritura. Me dice siempre si la visualización de la diapositiva la puede seguir. Le pongo, por ejemplo, el caso de la escritura de los Incoterm, como puedes ver. Es muy distinto a lo que vas a encontrar en una factura comercial, ¿ya? Es muy diferente. Puedes ver entonces que primero se menciona el Incoterm que has adoptado. Luego sitúan al lugar donde ha de cumplirse o ha de llegar, ¿no? FOB, Avenida Huarte Chalaca, sin número, terminal portuario. Tenemos dos terminales portuarios. De marca es el DP World, Callao, Perú, Incoterm 2010.
no como estamos acostumbrados en las facturas comerciales a ver FOB, Callao, FOB, Callao, Perú, ¿no? Como si uno fuera divino, tuviera que tomar la decisión de cuál Incoterm habrás utilizado. Y yo creo que esto ha sido uno de los pequeños temas de molestia para algunos especialistas, en el que exigían la determinación de poner el Incoterm para poder entender lo que la mente piensa de una persona con respecto a lo que uno va a determinar cuando tiene que desagregar y llegar al valor de la compra de la mercancía. Debajo, por ejemplo, ves en mención también dice ESWOR. Sabemos que el ESWOR cumple la disposición en el lugar convenido, en la fábrica, en el centro de acopio, en el almacén, y dice almacén 1, fábrica de chocolates de la avenida Javier Prado, 1420, San Borja, Lima, Perú, Incoterm 2010. Entonces, esa es la forma adecuada como se plantea que debes escribir los Incoterm, y que la mayoría omite, la mayoría de documentos simple pone abreviaturas, y las abreviaturas, digámoslo así técnicamente, no es lo que se necesita colocar, sino la manera en que se necesita precisar. Y nuestra tabla de sanciones pues menciona que la equivalencia puede subsanarla, pero la no equivalencia la puede llevar a una sanción. Entonces, algunos lo dejan pasar, ¿no? Algunos lo dejan pasar. Pero generalmente depende mucho del especialista a cargo en ese momento de determinar que la documentación sea la correcta, porque dice omisión e información incorrecta es sancionada, ojo, eso dice la tabla de sanciones correctamente, la omisión y la descripción incorrecta señala una sanción. Entonces, si te pasa alguna vez alguna observación, no te vayas a querer quejar si sabes que los Incoterm no es la forma como se data la información de su descripción. Si tienes alguna pregunta, me la mencionas siempre para poder compartirla y ayudarte, ¿sí? Otro tema que decía del comienzo, en el análisis de la estructura de los Incoterm, es de tener en cuenta la precisión de lo que puede hacer, lo que no puede hacer y lo que puede determinar. Yo le llamo determinación. O sea, específicamente qué es lo que el Incoterm sí puede hacer, qué es lo que no puede hacer y qué es lo que realmente puede determinar. Entonces vamos a verlo en la siguiente diapositiva con estos tres términos, ¿no? Lo que no regula, lo que regula y lo que determina, ¿ya? Son tres elementos que yo considero. Esta parte es pedagógica, esta parte no está en el texto. En el texto hay pura lectura entre la A y la B, y la 1 y la B1, la A2 con la B2 y así. Si has visto el texto en el campus que se ha colocado, es así. Yo lo he querido separar para aplicarlo al entendimiento de desagregar los elementos que se encuentran precisamente dentro de los Incoterm, ¿ya? Porque no se mencionan. Por eso le decía en el dictado de la DAN que hemos tenido en el inicio, precisamente para poder comprender las demás sesiones, lo adelanté, era de que la casilla 8 del formato B te describe precisamente elementos que debes tener en cuenta en los tres espacios importantes del tributo, ¿no? En el elemento del FOB, ¿no? Del valor FOB, compra, el elemento del transporte y el elemento de seguro. De acuerdo que lo hemos mencionado en el tema de la DAM, cuando describíamos el formato B, ¿no? Las 5 casillas que tiene el formato B. Bien, entonces veamos la siguiente diapositiva sobre el tema de aquello que los Incoterm entonces determinan, ¿ya? Esto lo he desagregado de manera general desde el punto de la estructura A1 a que conlleve el punto 11 o 12 o 13, según el Incoterm, lo he hecho de una manera general para poder entenderlo. Siempre mencióname que puedes visualizar la diapositiva porque a veces no puedo saber si la visualizas, ¿ya? También si estás en el audio, me dices si el audio se puede ver correctamente. Si ves la diapositiva, no la puedes ver bien, dímelo para que yo pueda ver la manera de que puedas visualizarlo mejor también, ¿ya? Bien, vamos a hablar de la determinación de los Incoterm antes de hablar de lo que regulan y lo que no regulan. Lo mismo he tratado en los contratos de compra-venta. ¿Te acuerdas que te manifesté aquellas disposiciones que no se pueden cumplir, pero en otros países que te hablé sobre el consumo de la marihuana se puede hacer? Lo mismo vamos a hacer aquí en los Incoterm. Entonces, primero,
El precio debe estar determinado con arreglo entre vendedor y comprador. Este es el principio básico de la disposición de obligación A1 con B1 en todos los Incoterm. No importa el año, del 36 al 2020 es lo mismo. Y dispone que la transferencia, el pasar el bien, el adquirir el bien que ofrece una de las partes, y una de las partes es el vendedor y que quiere obtenerlo el comprador, debe pagar el precio. Así dice, debes pagar el precio. No menciona las monedas, ni una sola, ni siquiera una divisa. No menciona dentro de ella la cantidad que debes comprar. No menciona si es unidades, pares, docenas, millares. Tampoco el Incoterm sitúa la situación de si están negociando mayorista o con minorista, ¿no? B2C, B2B, nada, no menciona nada. Solamente dice, yo tengo algo que venderte, tú tienes algo que comprarme, paga. Y pagas, ya está. Eso es todo, ahí cumple. Deja, como te dije, a disposición de los países las disposiciones del arreglo de los métodos y forma de pago. En el caso de Perú, te estoy recordando que en el año 2019, a través del comunicado SUNAT, se estableció la determinación de los puntos concretos para la compra-venta. Se puso el límite específicamente, ¿no? Del límite del umbral de los $2.000 americanos como parte del valor FOB, para así de aquella forma también determinar la modalidad de despacho aplicable. Determinó entonces las divisas que vamos a utilizar, aunque la divisa peruana para el pago de los tributos de importación está determinado por la moneda americana, por el dólar americano, y la disposición además interna dentro de este proceso del pago que vamos a hacer por el bien cuando llegue en los tributos es tomar el tipo de cambio de moneda en el Perú, que es pasasoles, pero la disposición tributaria en el Perú no dispone que compres en dólares, porque la compra-venta en el proceso del inicio de esta diapositiva te he dicho que es libre. Si el vendedor me dice te vendo en euros tendré que pagar. Si me dice en yuan, en rupias, ¿no? Entonces en shekel, ¿no? Yenes, ¿no? No dice, no se puede oponer, porque la disposición de la compra-venta es libre. Y esto específicamente pasa con las páginas japonesas. Por ejemplo, estamos negociando con unas empresas, nuevos emprendimientos que van a organizar algunos marketplaces acá en el país por el tema del COVID. Van a abrir unas disposiciones de cocinas rápidas acá en el país. Entonces, vemos aquí que la disposición de la negociación que estamos haciendo con algunos países en el Asia se paga en la moneda del país del Asia. No nos han solicitado dólares, sino la misma divisa, la misma moneda del país, ¿no? Esto, por tanto, en el alcance del precio no está definido en los Incoterm. Segundo punto, el lugar de entrega de las mercancías, que menciono aquí, depende del Incoterm, porque como has visto la diapositiva pedagógica anterior, señala que de acuerdo al Incoterm, tú determinas si es medio marítimo o medio polivalente. Entonces, el lugar de entrega que he determinado según el Incoterm, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto que hay Incoterm enteramente ligados al plano marítimo, del modo y medio marítimo, y hay otras en el plano polivalente, que es el término que utilizan los Incoterm, pero el término de la ONU para este tipo se llama multimodal y también está dispuesto en nuestro decreto legislativo 1053 llamado Ley de Aduanas como el elemento del transporte multimodal, ¿ya? Y este palabra multimodal, por si acaso, tiene un reglamento internacional dispuesto por la ONU. Bien, el lugar de entrega, punto número 2, se determina de acuerdo al Incoterm que tú hayas pactado. Y en él, te recuerdo, también la forma de escribirlo y redactarlo. Es muy conveniente que practiques. Si tú eres una persona que va a realizar una negociación, es muy importante porque justamente hoy día una persona que había negociado, bueno, le habíamos advertido que la negociación no era de esa forma o manera, me preguntaba un término muy importante que voy a querer compartir contigo de su misiva que me ha emitido, ¿ya? Para que veas la gravedad del caso de no saber qué implica la obligación del término de entrega. Y acá voy a ¿dónde está? Voy a revisar mi correo porque me está pidiendo que le ayude en el tema de lo que le ha sucedido, porque yo mi especialidad es soy resolutor de problemas. Entonces me pide una
una opinión, pero déjeme ver mi correo a la mano mientras vamos hablando, ¿ya? Entonces, el lugar de entrega puede determinarte, por si acaso, de alguna manera, siempre el tema de ayuda, el tema específicamente de determinarte una salida jurídica, de determinarte una solución, o sea, lo que yo llamo una controversia. Tú le llamas una estafa, yo le llamo controversia. No le llamo estafa hasta que no realmente no determine que ese hecho está probado. La gente me dice, me han estafado. Bueno, esa es tu palabra. Vamos a verlo desde el punto de vista de negociación que has efectuado para entender entonces eso que tú le llamas estafa, ¿no? Puede ser simplemente un mal acuerdo, una mala disposición de incumplimiento y no es una estafa. Y entonces eso es muy importante, ¿ya? Eso se arregla, ojo, si has debido o has sabido escoger correctamente el Incoter. ¿Y por qué digo el Incoter? Porque el Incoter, quieras o no, es la participación de la mayoría de personas en el comercio internacional, y eso quiere decir que nos estamos adhiriendo a la disposición de cumplimiento, y si el país en el que vivimos ha suscrito el acuerdo, entonces ya tienes una salida legal para entender la disposición de cómo aplicar la denominada controversia que puedas tener. ¿Bien? Mientras sigo hablando, voy a encontrar el correo de emergencia que me han dicho esta persona que se sentía que la mercancía, el pago fue una estafa y no está claro mientras no vea el hecho de la compra-venta, no analice el Incoter, no analice las disposiciones del WhatsApp, las conversaciones, los documentos, entonces no puedo sacar una conclusión. Bueno, no lo encuentro, tengo un montón de correos que me bombardean todos los días. Bien, vamos al punto número 3. ¿Quién contrata y paga el transporte? Bien, esta parte es más sencilla. Se determina cuando el Incoter hace uso pues de la contratación directa del transporte. Entonces vemos que del FOB hacia abajo no existe el tema del flete, existe la disposición de entrega al transportista. Ojo, esa es la palabra, la disposición de entrega al transportista, por ese lugar. Entonces no existe. El flete supone el acogimiento de la mercancía y la disposición del tránsito, eso es bien claro. Entonces eso supone que la mercancía ha sido aceptada, ha sido pesada, ha sido medida, calculada y sobre él han sido dados los servicios y recargos, y es por eso que ya tenemos entonces la disposición del flete. Una separación de reserva no supone un flete, estamos suponiendo una negociación de suponer que vamos a ubicarnos en un determinado espacio, ya sea peso o volumen, y que luego de la obtención de información de nosotros con el transportista, se dispone entonces el pago del flete, ¿ya? No es un flete. Eso hay que tenerlo claro en ese momento que estamos realizando nosotros. Entonces, en esta parte también del punto de que contrata y paga el transporte, pues es de acuerdo al Incoter. Y tenemos que identificar el Incoter que pues está directamente vinculado con el tema entonces del pago. Bien, el cuarto punto, ¿quién paga el seguro? Bien, solamente hay dos Incoter que llevan seguro. Desde que iniciaron los Incoter el año 36 hasta el año 2020, solamente hay dos Incoter, ¿no? Dos Incoter que están ligados. El CIP y el CIF, nada más. No hay otro Incoter. El preludio de lo que iba a ser el 2020 suponía que iban a ser un nuevo Incoter, pues nos dio la sorpresa a la Cámara que no existió. Entonces yo siempre soy de la idea de que cuando los Incoter se van a lanzar al comercio internacional, seas un poco cauto y no te lances de frente a lo que todavía la Cámara no oficializa. O sea, me refiero a que si dicen que va a haber un cambio y tú vas a ir a escuchar los cambios, mejor espera que los cambios estén en el papel, ¿no? Es la mejor recomendación que te doy. ¿Por qué? Porque desde el papel entonces puedes tener con claridad lo que sí se va a cumplir. Le cuento, por ejemplo, un tema. En el Perú sacamos hace tiempo sacaron una disposición de un manifiesto y un procedimiento por vías marítimas y vías navegables aquí en el Perú, ¿ya? Muchos asistieron, muchos estaban entusiasmados, pero para ser realidad no vas a ver una nave de mercancías, pues en algún río de acá del país. Entonces la pregunta era,
Esto no es en el contexto peruano. Si me hablas del SENA en Francia, me hablas de allá de Holanda, me hablas allá de Europa, ¿no? Sí, sí puedo creerlo, pero aquí no, pues. ¿Y qué pasó? Pues la Administración de Aduanas, pues dio el cese de este instructivo, de este procedimiento que no era competente y no se iba a poder dar claro, pues no hay dragas en esos ríos, no hay profundidad, entonces no es lo que se suponía. Entonces siempre te digo que la mejor forma de poder ver en nuestro tema de actualizaciones es que puedas entender que se puedan cumplir, ¿sí? Que se puedan estar, mejor dicho, dadas ya sobre el papel, o sea, que puedan haber sido impresas y aprobadas. No nos adelantemos. También ya se habla de una disposición de los cambios que pueden haber en la nomenclatura, nadie ha dicho nada, pero lo que sí está claro, por ejemplo, es que la comunidad andina se ha reunido y los 8 dígitos que tenemos en la nomenclatura van a ser revisados. Ya ha habido una carta hacia la Organización Mundial de Aduanas para las disposiciones de los cambios que se pretende o se quiere corregir. Eso sí, o sea, se pretende una enmienda, ¿ya? Eso sí está claro, eso sí está en el mismo portal de la CAM, la reunión pactada, y pues hoy día se está viviendo ya la pasantía justamente con la CAM, las disposiciones de nuevos, de personas que han venido para ver este tema. En cuanto al seguro, tengámoslo claro que el tema de los seguros vincula las disposiciones de las compañías o empresas, entonces hay que determinar qué tipo de póliza la empresa ha adoptado, qué tipo de compañía, qué tipo de cláusula, porque no solamente hablemos de las cláusulas inglesas, hablemos de las cláusulas de otros países que han sido aceptadas por el mundo. Una de ellas, por ejemplo, la de Zimbabue, ¿no? Ha sido aceptada. Entonces, no es la única cláusula internacional de mercancía que se aplica. Es verdad que fue el origen, las cláusulas inglesas, pero hay otras pólizas de cláusulas que están vigentes y, digamos, y más acorde a la realidad de algunos aspectos del comercio, ¿ya? Pero sí vamos a tomar como referencia, lo que ahora sí se menciona aquí en adelante, sobre los 5 TER son las referencias que tenemos de las cláusulas del instituto sobre las pólizas de seguro, ¿ya? Tipo inglesa. Y en el punto final número 5, que lo he puesto color, acá se ve color marrón, dice, ¿qué documentos se tramitan? Te dije del comienzo que no menciona. Los Incoterm no mencionan, por ejemplo, que te dicen que deben darte un packing list. Incoterm no dice específicamente en el S-Word, no dice hay que darte o suministrarte un packing list, ¿no? Simplemente habla de la disposición del documento que haga referencia a la transacción comercial. Se supone entonces que desde el punto de vista de aquí en el Perú, lo vamos a entender como el comprobante pago. Nosotros tenemos comprobante pago, varios elementos de comprobante pago, ¿no? Pero específicamente en el tema de comercio de mercancías aceptamos la factura, que le decimos en inglés invoice, y aceptamos la boleta. Otros documentos que pueden acompañar como parte del sustento de la compra pueden ser las declaraciones juradas, que es distinto, ¿ya? Por si acaso, pero no acompaña otro. Esto es lo que, por ejemplo, no mencionan los Incoterm. También te decía que la transmisión de información, por ejemplo, de ciertas disposiciones como certificaciones, los Incoterm no mencionan. ¿Y por qué? Porque hay disposiciones en las que los países de repente no cuentan con dicha entidad o dicha certificación. Entonces, por tanto, se reserva la intención de determinar que si hubiera algunos permisos, eso se debe acordar entre vendedor y comprador. Y claro, subsume que entonces alguien de los dos debe asumir el pago por dicho trámite, porque el trámite, todo trámite de algún documento, en ningún país creo que es gratis, creo que en todos los países se paga, como aquí en el Perú, se paga. Entonces, el tema importante es quién lo paga. Supongamos, ¿no? Que usted quiere importar de mi país smartphone, ¿no? Imagínate que ya, el último smartphone que ha salido, ¿no? Me he olvidado siempre de poner el video y la diapositiva, del último Huawei que ha salido, el Huawei plegable, ¿no? El Huawei ya. Imagínate que lo quieres comprar y me dices, Daniel, me interesa el smartphone, estoy interesado, ya, pues solamente vale $2.500, no es nada, es barato. Ya bien, pero vas a preguntarte, pero este elemento, ¿qué elemento de seguridad tiene, ¿no? ¿Qué certificaciones? Y justamente como parte de ella, entonces nace la disposición de emitirte el documento de certificación de radiación, por ejemplo, el código Roche,
donde permite que entender que la batería no te va a ocasionar ningún problema, ¿no? Que la emisión de radioactividad es la mínima, y entonces estos elementos de certificación siempre hay que preguntarnos quién los paga. Por ejemplo, si queremos determinar que ha sido en el país de China, Made in China, y nos queremos acoger, acuérdense, al Tratado Internacional del 805, China, entonces hay que pedir la emisión de un certificado de origen, y si no está dentro de la venta el certificado de origen, o sea, no está en la disposición de la página, darte certificado de origen, la pregunta es, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el vendedor gratis o lo pagas tu comprador y ese monto se dispone en el valor de la compra de la factura? Son elementos que, por ejemplo, no mencionan los Incoterm. O sea, los elementos que vinculan a las mercancías no lo mencionan. Entonces, tome en cuenta siempre ese dato en el momento que quieras realizar una compra-venta. No vas a encontrar en una página web china que diga explícitamente tratados y convenios. No hay una separación. No, no existe. No hay. No hay una página que dice, mira, con precio de tratado así y con precio de sin tratado en este monto. No, no lo mencionan. Simplemente queda bajo eso que te dije en el comienzo de la disposición de la compra-venta entre vendedor y comprador. Entonces dispone que ahí nacen algunos documentos. Entonces tienes que ver que esa formalidad te va a costar y esa parte del pago por el requerimiento de aquellos elementos no está previsto en el 50, sino que se mencionan como algo que deben ponerse de acuerdo vendedor y comprador. Bien, si tienes alguna pregunta, me lo dices por favor aquí. Si hay alguna duda o algo, me dices para pasar a la siguiente diapositiva y seguir explicando. También me dices si puedes oír bien el audio, si puedes ver la diapositiva correctamente. Y si tienes alguna pregunta, te respondo por el chat, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Johnny, Juliano, Yasmín, Jensen? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, por favor? Si te sales del chat, vuelves a entrar, me dices, no, no entendí, se me cortó, vuelve a explicar, lo explicaré, porque necesito que todos comprendan las sesiones correctamente, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Me dicen, sí, tengo una pregunta, ya lo respondo. Y si no la tienen, también para poder continuar asumiendo que todos los de la sesión no hemos comprendido la explicación. ¿Todo claro entonces? ¿Una pregunta, por favor? Asciéndeme con un sí o un no en el chat y puedo avanzar a la siguiente diapositiva. Ahí voy a leer lo que dice Jensen, a ver. Sí, Jensen, vamos a aclarar. El riesgo supone un pequeño, lo que tú me has dicho, un desastre natural, como me mencionaste en el chat, ¿correcto? Voy a tomar tus propias palabras. Bien, supongamos, Jensen, usted quiere comprar en China en la época en que hay tifones y tú no sabes aquí de Perú que en China en la época casi de la primavera vienen los tifones. Entonces tú compras. El chino ni te advierte porque como no le has preguntado, no pasa nada, bien. Pero él te va a decir una cosa, ¿sabes qué, Jensen? La mercancía va a tener un retraso porque aquí estamos en mal tiempo. Eso sí le preguntas. Entonces ya supone, Jensen, un riesgo, ya supone, ya está viendo algo. Ese riesgo. Por ejemplo, le pasó a un cliente, le advertí, me contacté con el proveedor me dio una carta y me decía, mira, vamos sí, Johnny, dígame. Escucho que alguien sale y entra, voy a ver si puedes escribirlo, Johnny, por el chat para ver qué está pasando, porque escucho que entran y salen, creo, algunos, y se les pierde la señal, ¿no? Sí, Johnny, puedes escribirlo por el chat para poder ayudarte entonces en tu pregunta.
Ya, muy bien. Sí, continúa. Déjame, a ver, cuéntame la historia para, pues, si es que de repente la compartimos con tu compañero, vemos el caso. Sí, a ver. Ya, tú realizas una compra y no llega. Bien. Ya. ¿La compra de qué valor, Johnny? ¿Sobre qué monto? El monto nos va a indicar más o menos el tipo de problema. ¿Es una compra menor a 2.000 o mayor a 2.000, Johnny? Ya, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. En el caso de las simplificadas, Johnny, el problema de las mercancías es que algunas tienen retraso con la llegada y el rastreo, porque si tú pagas por un código de rastreo, se pierde porque se cumple como la disposición aquí en Perú. Supongamos, mira, cuando las mercancías llegan de un camión y estas se cotejan solamente por documentación que recibe una que trae y otra que va a aceptarlas, entonces se tarja, pero no en el físico. Entonces, una vez que el camión descarga en los almacenes, por decir en un punto en el que se va a seguir el tránsito, entonces las mercancías entran y las mercancías tienen que ser datadas en el sistema. En este sistema permite entonces ya ponerlas en el registro de que se ha aceptado y sigue el tránsito. Muchas de las paqueterías por lo general pasan por este caso. Las mercancías logran salir correctamente, pero dependerá mucho del operador, Johnny, porque con el cambio del COVID, por ejemplo, varias empresas chinas que antiguamente trabajaban con AliExpress directamente ya no trabajan, ya han cambiado de operador. Y aquí en el Perú, pues han aparecido nuevos operadores que han hecho entonces el recojo del tránsito de esas mercancías y por la falta de data, por la falta de información en el sistema, no se puede visualizar, o sea, no debe descartarla. Siempre estar pidiendo información de quién es el medio de transporte, porque si tienes un código de seguimiento y el código de seguimiento aparece como que se ha quedado paralizado en un punto del tránsito que te muestra tu aplicativo de rastreo, es porque ahí la data llegó y de ahí ya no se ha vuelto a tener registro. Uno, porque los elementos son pequeños. Dos, porque de repente no hay una carga que acompañe a la tuya. Ya, supongamos, ¿no? Vamos a ponerle de la manera más simple. Ah, no, pues, ya no, ya, esa es pérdida. Esa es pérdida. Ya, es una pérdida. Sí. Sí, ese ya definitivamente es una pérdida. Con pago y sin haberte dado devolución, sí, es una pérdida, ya, ya no, ya. El plazo máximo para una mercancía redunda en el mundo es de 1 año y medio. Y la página todavía existe, el proveedor también existe. Si lo compras en una plataforma de página, tienen, por ejemplo, bueno, si la pertenece a una plataforma, un marketplace, por ejemplo, tú puedes poner una queja. Y si tienes todavía la data de información de ese año, por ejemplo, ¿no? Las capturas de pantalla, los correos, el número, la transferencia que hiciste de pago, puedes reclamarlo, porque un marketplace es una empresa que coge a muchos dentro del sistema, es como Linio. En Linio no es importador ni exportador. La gente que compra sus productos lo deja en mano de Linio, manifestándole cuánto tiene y Linio canaliza la venta o la distribución del producto. Lo mismo, si esta empresa pertenece a un marketplace de una empresa china, por ejemplo Alibaba o AliExpress, entonces puedes poner una queja para que se examine el caso, determinando que no cumplió las disposiciones, que no hay información de datos o de registros acá en el destino, en el SUNAT, que nunca llegó, y que en algún punto se perdió y el proveedor no lo pudo hacer. Sí, Linio maneja un marketplace muy ordenado, sí, 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 porque yo he trabajado con varios importadores que han colocado ahí y Linio es muy exigente en el tema de tener las mercancías a disposición, sí. O sea, tienes que tener el stock que dices, o sea, tú no puedes poner 100 cuando apenas tienes 10 y vas a importar para llenar los 100. No te permite. Quiere ver el Cardex de mercancías en físico que tienes. Quiere que le hagas una demostración de la mercancía que tienes en buen estado y que cumpla con las
disposición de entrega. Está manejando una disposición logística de entrega mejor que antes, sí. En el caso del anterior, si pertenece a una empresa de páginas de redes chinas, puedes hacerlo porque el Wanxi, que es una forma en la que los chinos se comunican, cuando hay un problema es que debes comunicarlo sin hablar mal de ellos para que uno de ellos tome tu tema y lo analice. Es así. Es una proxémica, le digo. Es muy común en China hacer esto. Poner un pequeño reclamo, es como un decopy, donde haces un reclamo en la página por algo que ocurrió a tiempo y que te ha causado pues el perjuicio del económico o del daño y te lo devuelven. A mí me pasó con una carga de 2 años en Rusia por un acuerdo que hice con una página china para que envíe cargas y demoró y no cumplió, pero lo resolvimos después de 6 meses, pero sí llegamos a un acuerdo, ¿no? Claro, la mercancía ya no existía, ese es el problema, la mercancía ya no había. Lo que tuvimos que calcular, la depreciación del dinero y el valor actual del dinero que se había pagado por él, proyectándolo en el actual, ¿no? Eso tuvimos que hacerlo. Sí, trata de intentarlo, ya si ya lo puedes, ya si tienes algún dato, de repente alguna información más, se puede acomodar tu información y enviarle a la plataforma. No, cuando me refiero, Yasmín, a los Incoter de seguro, estrictamente solamente son dos Incoter que asumen seguro. Cuando se refiere a entrega, los términos de son los términos de entrega en el país del destino. Si me recordamos la gráfica anterior, recordamos que todos esos llegan al destino, pero no tienen cobertura de seguro. Permítame entonces a ver si retrocedo la diapositiva para ver el tema de los seguros, hasta dónde cubren las disposiciones. Claro, no quitan, por si acaso, puede haber un caso, Yasmín, en el que quieras poner un seguro sobre otro seguro. Por ejemplo, ha habido casos en que la factura comercial tiene un seguro por la mercancía y un seguro por el término de entrega. Puede darse duplicidad de servicios. Eso sí, sí puede ser. O sea, no te exime de colocarlo, pero efectivamente, sí los Incoter precisamente se han abocado a dos Incoter donde los seguros son parte de él. Pero no exime que puedas poner los Incoter seguro. No, no está eximio, pero cambia la naturaleza, eso sí lo recuerda la Cámara, que cambia la naturaleza entonces del Incoter en cuanto a su obligación, porque no va a haber dentro de la estructura donde encaja la responsabilidad por incumplir. Solamente el que tendría que tratar el tema del incumplimiento, de la situación del daño, siniestro, sería pues la compañía de seguros. Aún así, la compañía de seguros creo que también tomaría en cuenta la determinación del Incoter, que es lo que siempre hacen la mayoría de empresas. Y este tema que pregunta Yasmín es un tema muy importante porque este tema de duplicidad de servicios en la valoración aduanera nos va a servir mucho para entender que de dos valores que cubren un mismo servicio, siempre aquí en Perú para la aduana se toma el mayor, ¿ya? Se toma el mayor. Siempre recuerde eso, Yasmín. De dos servicios, de un mismo servicio eh, que encontremos en los documentos duplicado, entonces se asume siempre el mayor. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente. Entonces vamos a ver la otra diapositiva que trata sobre el tema de lo que regulan. Ahora, si ya he visto la determinación, vamos a ver a qué llamamos regulan. La distribución de los documentos, sí, es muy claro. Dice quién hace el tema del transporte, cuándo se asume el tema del seguro. Entonces, la distribución de los documentos se menciona de manera general, pero señala claramente en la estructura quién es el responsable de generarlo y en todo caso de comunicarlo también. Eso es en cuanto a la documentación. No especifica qué documentación, pero sí especifica de manera general, por ejemplo, habla del documento de transporte, quién lo debe gestionar, a nombre de quién lo debe gestionar, ¿no? Las condiciones de entrega de la mercancía están dispuestas de acuerdo al Incoter. Acuérdense que las disposiciones quedan determinadas por dos palabras claves que manejan los Incoter, ¿no?
el lugar convenido y el puerto convenido o la entrega, ya lo menciona con de acuerdo al término. Si es término E, F, C o F, pero eso es en los antiguos incoterms. Vamos a ver las siguientes diapositivas, que ha cambiado un poco la división de estructura, la presentación nomás. O sea, ya no lo ubica por letras, por grupos, sino lo ubica por medios y transporte, ¿ya? Que es la única diferencia. La distribución del riesgo, como la anterior, que he determinado de acuerdo al Incoterm. El riesgo del Lesburg es que la mercancía la tome usted y hay un accidente fuera del centro de acopio, distribución o almacén, en términos Esword, entonces la responsabilidad sería de usted por un mal manejo de carga que le ha ocasionado un choque, un daño a la mercancía, sería responsabilidad. Entonces el tema de distribución de riesgo que he determinado de acuerdo al Incoterm que hayas escogido. La distribución de los costos de la operación no está muy bien definido porque se supone que cuando hablamos de flete incurrimos en pensar que todos los gastos están pagados cuando verdaderamente lo único que hemos pagado es por el espacio o el volumen, pero eso implica además servicios adicionales como mover la carga, ¿no? Manipulación de stacker, gancho, grúa, almacenamiento, posición, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos, por ejemplo, de servicios que se incurren en el manejo de la carga por el flete, no están previstos en un 5TER. También lo dice de manera general, pero entonces de la parte del importador y vendedor hay que entender cuáles son los elementos que están vinculados al tema del flete y al tema del seguro, ¿no? Ahora, la póliza también dependerá de la compañía, del monto, ¿no? Del tipo de naturaleza de la mercancía, el tipo de póliza, el tipo de situación de póliza. Acá también lo he colocado eso, pero en el tema de seguros, no acá en los 5TER. El seguro lo he separado, pero lo he enganchado con el 5TER, solamente que el tema lo he separado. Y un tema importante que lo vinculo directamente con el tema de la valoración es el siguiente. ¿Qué es lo que no regula? Por ejemplo, lo que le decía, la legislación aplicable a puntos no reflejados. Por ejemplo, un punto no reflejado en los Incoterm, en el comienzo te dije que es el método y forma de pago, no lo define el Incoterm. Pero Perú sí lo ha definido. Es en una de las menciones que hago acá en la diapositiva. La SUNAT ya lo definió. Los Incoterm no se meten en la legislación. No, solamente plantean de manera general. Por eso le decía que hay que coger el Incoterm de acuerdo a la situación de infraestructura del país en el que estemos. La forma de pago de las operaciones no están dadas, no están determinadas. Hay países ya que aceptan el Bitcoin. Perú ha hecho un pronunciamiento acerca del pago de compras de divisas en Bitcoin, por si acaso, ¿ya? Estableciendo un impuesto a la renta sobre ello. Porque hay muchos importadores que están utilizando este método. No hay un banco acá en el Perú. Sí, pero existen bancos que aceptan de otros bancos las transferencias, como ejemplo de los bancos argentinos y de los bancos de Brasil. Tus transferencias en temas de moneda Bitcoin son aceptadas y transferidas a tus cuentas aquí en el Perú solamente a 2 bancos. ¿ya? Los demás bancos no aceptan transferencia de moneda en Bitcoin. Y en el siguiente punto dice, no especifican los gastos de terminales de manipulación, THC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De traslado, de carga, de estiva en un puerto, manipulado de servicio de contenedores, no lo especifica. Cuando habla de términos FOB, por ejemplo, el FOB supone que la mercancía está en la nave. No dice que nos han cobrado flete, está en la nave. Pero para haber llevado un contenedor dentro de la nave o sobre la nave, implica carga, estiva, manipulación, servicios. Entonces, esos elementos, los Incoterm no lo han mencionado. Lo que te recuerda mucho entonces que hay puntos que no están reflejados en los Incoterm. Entonces, tú deberías preguntarle a tu agente de carga o al agente marítimo cuáles son los servicios que se incurre al adoptar el Incoterm para el tipo de carga que tienes. Para una carga refrigerada, para una carga perecible, para mercancía de gran volumen, van a variar entonces los temas de gastos por pagos de servicios. Ojo, en esto sí soy claro. No es lo mismo transportar bebidas que flores, que medicinas, que ropa. No. El tema de los servicios, del manipuleo, de las gestiones sobre la carga no es igual. Ahora depende también de las condiciones de la carga. Si es un contenedor full, o sea, tu contenedor con tu carga,
o es una carga consolidada. Entonces, el tratamiento de este tipo de situaciones no están contempladas por los Incoterm. Algunos dicen que la carga consolidada es más barata, digámosle, es más problemática cuando no sabes con quiénes vienen. Por ejemplo, te cuento el caso de clientes que he tenido que han embarcado donde la carga ha ido de acuerdo al tránsito del navío por países recogiendo mercancías, ya ha venido la carga consolidada con mercancías procedentes de la India. Entonces nosotros actualmente tenemos un problema actual que vivimos, que hay una queja de parte de los importadores acerca de que el Perú debe poner una salvaguardia al tema de los textiles y prendas. Y entonces, suponte tú que tu carga viene con uno de ellos, entonces puede haber una medida de acción de control extraordinario sobre una mercancía que llega, entonces eso no lo has previsto. Ese es el problema, por ejemplo, de una carga consolidada. No sabemos con quiénes viajas. ¿Ya? Ese tema no está contemplado o no está regulado en los Incoterm, ¿ya? Toma en cuenta ese dato. En cambio, si tu carga es sola, unitaria, full contenedor, no te hace problema. Eres tú y tu contenedor y tu carga, no implica nadie dentro. Solamente tú tienes el problema contigo mismo y tu carga. Solamente tu carga, el embate que va a tener es el tema de la disposición por ser mercancía de repente restringida. Nada más. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, aclarando estos puntos que lo he escrito, rara vez escribo, pero esta vez he escrito acá. En esta diapositiva sí he escrito un poco más para que se pueda visualizar y leer, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es la finalidad del Incoterm? 1. ¿Precisa la transmisión del riesgo entre vendedor y comprador? Sí, de acuerdo al Incoterm que has adoptado. Sabemos que si es Sesword, la transmisión del riesgo mayor la tiene quien la compra que quien la vende. Yo que la vendo, la pongo en mi almacén y tú que la compra tienes que venir a recogerla. Entonces, el mayor riesgo que se lleva es la persona que compra en Sesword. En cambio, el riesgo de un vendedor es poner la mercancía en Delivery Duty Pay en la puerta de tu casa porque yo llevo el riesgo de todo el tránsito, robo, hurto, congestión de puertos, desaduanamiento, ¿no? Distribución, tiempo, entonces yo llevo el mayor riesgo. Entonces, si te das cuenta, estamos haciendo una pequeña analogía entre un Incoterm en entrega, en venta en Sesword y uno entrega en destino DPP, ¿no? DDP. Entonces, ese es el riesgo. Número 2, el alcance del 5TER se limita a los derechos y obligaciones de las partes, correcto. Habla de la compra-venta, no habla del transporte, no se mete con el transporte. El contrato de transporte es independiente del 5TER. Una cosa es que el Incoterm prevea flete y otra cosa es el tipo de flete que tú tomes. FIO, LIFO, son otros tipos, son otras condiciones de envío. Ojo, eso no trata el 5TER, quítate de la cabeza que el tema de pagar flete subroga ya estar vinculado con el contrato de transporte. No, el contrato de transporte es independiente, ¿ya? Una cosa es que subcontrate el vendedor con un transportista que lleve en tu carga en términos de entrega C, diferente, ¿no? En términos de, pero no supone entonces los tipos de servicios de acuerdo al tratamiento de tu mercancía. Tercer punto, ¿están concebidos para ser utilizados cuando las mercancías se venden al exterior? Sí, es lo más aconsejable. Muchos concuerdan que el término Sesword no es un Incoterm apropiado porque su locación es de mercadería, no de mercancía. Supone la compra local de algo que no se ha movido o no tiene la intención o no define la intención de si se va a quedar dentro como parte de una reventa o va a salir al exterior. El Sesword no dice que vaya a ir al exterior. El Sesword dice en venta en fábrica, no dice venta al exterior, dice venta en fábrica, venta ahí, en términos locales, en su establecimiento, centro de acopio, almacén. Ojo, ese es uno de los elementos principales que debes tomar en cuenta entonces cuando tengamos el tema. Ahora, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta son otros elementos en el caso de darse incumplimientos, y sería la siguiente diapositiva. Dice, ¿qué aspectos no consideran? El incumplimiento del contrato de compra-venta, los Incoterm no tiene nada que ver con la compra-venta, porque la compra-venta está normada por la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. Los términos de entrega están dados por la Cámara de Comercio Internacional. Son dos entes diferentes. Cuando adoptas el Incoterm, adopta la disposición de entrega y obligación.
cuando adopta la compra-venta, haces en el margen de obligaciones legales. Por ejemplo, otro punto dice las exoneraciones de responsabilidades por distintas situaciones o circunstancias. El caso que te acabo de mencionar de la misiva que tengo de esta carga en Estados Unidos, donde me dicen, me cuentan el problema que están habiendo con las navieras. Entonces, ese tema y yo le he planteado muy claramente allá a Estados Unidos que es un aspecto no considerado en el Incoter. Él adoptó un Incoter no con las disposiciones de entrega en el país, sino con una disposición menor de entrega. O sea, se quedó en términos C, no en términos D. ¿De acuerdo? O sea, adoptó un Incoter que no llega a cubrir esa situación y por eso está amarrado en el problema ya en Estados Unidos. Tercer punto que nombra la diapositiva, la transferencia de la propiedad de la mercancía y de otros derechos conexos no están contemplados. Claro, acuérdate que cabe la posibilidad, según la naturaleza de la transacción, que pueda ser un trueque, que puede ser un intercambio, que puede ser la prestación de bienes y servicios. Ojo, los Incoter hablan de pago-precio, pero dejan exento o dejan o no sitúan o no aclaran el tema de prestaciones de bienes y servicios. Pero en muchos casos, muchas empresas cumplen las disposiciones de prestaciones de bienes y servicios que no están contemplados en los Incoter, ¿ya? Eso lo vas a considerar cuando tienes una empresa que está abocada a la situación de procesos productivos, transformar, elaborar y reparar, ¿ya? Son aspectos que no caben ahí. Ahora, como me preguntaba su compañera Yasmín en una del comentario del chat, voy a mostrar entonces un cuadro comparativo de los Incoter, ¿ya? Para ir haciendo. He hecho un cuadro comparativo precisamente de tres Incoter, del Incoter 2000, 2010 y 2020, ¿sí? Tres Incoter hecho, para que lo podamos ver la diferencia, ¿ya? Entonces el cuadro comparativo tiene tres Incoter. Me interesa mucho que lo puedas visualizar. Primer Incoter, como ves en pantalla, Incoter Marítimo 2000, Incoter Marítimo 2010. Puedes ver la determinación que hay Incoter DEQ-DS, que no existen en el cambio 2010. En este punto situaba la parte marítima, enteramente la parte de recepción. En cambio, en los términos Incoter 2010 ya no se menciona, solamente se simplifica a 4. En los Incoter 2000 hay 6 y en los Incoter 2010 hay 4. Si lo queremos comparar con los Incoter 2020, vamos a hacer la siguiente diapositiva, vas a ver que las disposiciones son las mismas, pero entonces dices, pero si son lo mismo, ¿se está repitiendo? No, no se está repitiendo. Más adelante te voy a explicar cuáles han sido los cambios internos que sufre el FAS, que sufre el FOB y que han sufrido el CIF, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se ha aclarado, en el Incoter 2010 las terminologías eran generales, en el Incoter 2020 las terminologías con respecto a las obligaciones del FAS, del FOB, el CIF, son más concretas, ¿de acuerdo? Paso a la siguiente tabla. Polivalentes. ¿Qué es polivalente? El término poli significa varias formas o varias maneras, ¿no? Pero el término que utiliza la ONU con respecto al transporte internacional de mercancías y también la CAN refiere a que se denomina el transporte multimodal. Vamos a empezar de nuevo con la explicación. Mira, pongo la polivalencia del año 2000 y la polivalencia del año 2010. En la siguiente diapositiva, la del 2020. Vemos entonces que en el medio está el DAF. Es lo que decía, un país como Bolivia no tiene mar, entonces no le cabe la posibilidad entonces de aplicar adecuadamente el término marítimo, los incoterres marítimos. Pero te das cuenta que el DAF es un incoter que significa entrega en frontera. Entonces, este es un incoter que cumple para los países que están limitados por las vías navegables y el acceso al mar. Y entonces, digámoslo así, se sitúa más apropiadamente un incoter que haga esta manera. Por ejemplo, eso me pasó en Estrasburgo, Francia, por ejemplo, en la frontera con Alemania, Francia, donde el comercio podía haber sido por vía navegable, pero lo más recomendable de pasar la carga de porcina era pasarlo por entrega de DAF a través de trenes. Entonces, hay Incoter que todavía siguen cumpliendo de acuerdo a la locación, de acuerdo al país, de acuerdo a la región,
en que se aplican. Por eso te recuerdo que los Incoterm no tienen caducidad, ¿de acuerdo? Son intemporales y de acuerdo al lugar donde te encuentres se pueden ir cumpliendo. En Europa hay muchos ríos, entonces tienes la disposición de las vías afluentes navegables, le dice, ya no hay mar directo, hay ríos. Entonces lo mismo que en Holanda, va a pasar la misma situación, son archipiélagos. En cambio, la disposición del año 2000, 2010, puedes ver que la disposición elimina el DAF. No habla de tierra, no habla de fronteras, sino que determina más Incoterm de entrega. DDU es un término que utilizan en el año 2000, diciendo que habían casos en derechos no pagados. Bueno, si queremos entenderlo de la manera más simple, el DDU, que casi la mayoría decía que no existe, el DDU se puede cumplir para una disposición donde tu compra es personal, no paga derecho, ¿no? Recuerda la disposición de clase que hemos hecho de la DAM, ¿te acuerdas? Habían valor menor o igual a 200, menor o igual a 2000 y mayor a $2000. No sé si recuerdas, si han estado en las sesiones, si lo recuerdan, van a entenderlo. Entonces, el DDU es la mercancía entregada sin derechos pagados. Claro, ¿hay mercancías sin derechos pagados? Sí, lo saben quienes compran en AliExpress, quienes tienen compras de tributos menor o igual a $200, no se paga tributos, no existe la disposición de una declaración aduanera, o sea, no hay simplificadas, no hay DAM. Entonces un DDU, pero esto es paquetería. Generalmente los Incoterm generalmente abarcan temas de mercancías grandes, se supone, pero en realidad son términos de entrega de compra-venta. No supone si es carga o si es bulto o si es paquete, pero la única condición del Incoterm es determinar que hacen el tránsito entre la frontera de un país hacia el otro país. Esa es la condición necesaria, ¿ya? Entonces, en el Incoterm polivalente 2000 se elimina el DAF y el DDU se desaparecen, sigue conservando el SBOR es eterno, el Free Carrier se queda, el CIP y el CPT siempre eternos en Incoterm del tránsito internacional, y le da énfasis al DDP, Delivery Duty Pay, nunca va a desaparecer como el SBOR, y entra en determinación el DAP y el DAT, ¿ya? Que voy a explicar en la siguiente diapositiva, la diferencia entre el DAP y el DAT. Entonces, vamos a ver que el DAT y el DAP solamente sitúan una posición uno más que el otro. El DAT va a terminar con la palabra terminal, o sea, terminales, si queremos entenderlo en el tema del contexto del castellano aquí en el Perú, podríamos decir los terminales como los depósitos, ¿ya? Antes, en la antigua ley de aduana, bueno, usted era muy joven, la ley era el decreto, el texto único ordenado de 129 en el Perú, y decía terminal de almacenamiento. Entonces, por eso se llamaba TALMA, terminal de almacenamiento. Aquí, por ejemplo, se cambió la disposición y se puso depósitos, ¿no? Depósitos temporales, depósitos de francos, depósitos postales, etcétera, ¿ya? La norma ha cambiado, pero la palabra terminal o quedó como el vínculo hacia los almacenes, ¿ya? Eso toman en cuenta. Voy a explicarlo esto en las siguientes diapositivas. Ahora vamos al siguiente cambio, vamos a verlo con el 2000. Vamos a comparar 2000, 2010, 2020. Me avisas, por favor, si puedes visualizar la diapositiva. Yo estoy pasando, estoy hablando y no sé si puedes visualizarla así. A ver, voy a preguntarla. ¿Han visualizado la diapositiva, por favor? Me avisan si, por favor, pueden haber visualizado las diapositivas. Jensen, Juliano, Yasmín, de estas diapositivas se pueden visualizar bien. Ahí voy a leer el chat porque estoy en segundo plano. Sí, bien, Yasmín, bien, Jensen, de acuerdo. Ya, correcto. Entonces vamos a terminar esta sesión de hora con el cuadro de gráficos, ¿ya? Bien, pueden ver entonces en la diapositiva que el Incoterm 2020, a diferencia del Incoterm 2010, sitúa el contexto de lo multimodal. Ya no habla de la polivalencia. En el decreto legislativo 1053, nuestra ley general de aduanas actual, manejamos el tema del transporte multimodal ya como parte de un operador. Ya no hablamos multimodal en el tema de papeles, lo hablamos en el tema tangible del servicio. Ojo, antes decíamos multimodal, sí, bueno, ¿no? De camión a vapor, de vapor a tren, y llegó por tierra y bajó por avión, ¿no? Ahora
tangiblemente lo tenemos identificado. Entonces el SWORD sigue siendo SWORD, el free carry se mantiene. A diferencia, pone DPU, a diferencia del DAP, ¿no? El DAT desaparece y aparece el DPU en el Incoterm 2020. Lo que sí voy a hacer es la aclaración en las siguientes diapositivas. He escrito un poco más de letra esta vez, no solo escribirla, pero para que no me oigan tanto hablar, lo mejor lo vas a también leer, porque los Incoterm parece mentira, es un poco de lectura. Ya, entonces vemos ahí que tiene la disposición de 7 y también en el 2020 tiene 7. 7. La única diferencia que puedes ver es que el DAT del 2010 desaparece en el Incoterm 2020 y aparece el DPU, ¿ya? Es la única diferencia y también acá la voy a hacer mención a dicha diferencia, ¿ya? Y para terminar esta sesión, no hemos terminado los Incoterm, por si acaso, continuamos en la siguiente sesión de clase, que es pasado mañana. Entonces vamos a terminar esta parte de la sesión con el cierre, con las denominaciones. Con las denominaciones. Y las denominaciones, como le decía en el comienzo, solamente son 3 letrillas. 3 letras, ¿no? 3 letras. 3 letras. 3 letras que de alguna manera enmarcan el significado. Aunque algunos textos han sido claro que los Incoterm no tienen traducción. Ojo aquí, no hay traducción. Supone una situación, no una traducción. Si lo quieres entender de una manera más clara, es que la palabra traducir busca una palabra similar, ¿cómo dicen acá? Homogénea, ¿no? O no, sinónima, perdón, una palabra sinónima, le dices acá cuando estudias idiomas. Pero los Incoterm, al ser letras, se parecen mucho a los vocablos árabes y a los vocablos hebreos, donde no hay traducción, hay transliteración. ¿Ya? Es muy diferente estudiar un idioma de Oriente a un idioma que lleva vocales. Aquí EXW es como yo lo leo y trata de pronunciarlo en el idioma del cual te encuentras en un país, a ver si puedes decirlo. Es la forma como lo ha querido contextualizar la Cámara de Comercio, pero son claros en que no tienen traducción, tienen solamente ámbito de aplicación o acción, ¿ya? Entonces llévate 2 palabras en la mente, traducción y transliterar no es lo mismo. Entonces vemos el S-word en fábrica, dice, no solamente en fábrica supone también en un establecimiento, en tu almacén, en tu centro de acopio, en algún lugar donde es tu punto de entrega o tu punto de recojo. El S-word es netamente un término de situación local. El FCA, Free Carrier o franco transportista, la palabra franco trató de ser definida, pero hablaba ciertamente antiguos vocablos entre la Vulgata y el latín de la terminología de entender la vinculación aceptada a una operación con un determinado naviero. No hablaban de transportistas, se le conocía como los navíos, los navieros, por eso tú le dices la línea naviera. Aquí dicen el transportista, ¿por qué? Porque habla de llevar cosas, transportar, no define específicamente un rubro, puede ser camión o un otro elemento, habla de manera general. Y lo define también como en el lugar de la venta. Yo no llevo la palabra origen por 2 contextos, porque la palabra origen conlleva derechos. Sí, correcto, a eso es lo que justamente queríamos que me diga ya, Juliano, ¿ahí lo puedes visualizar? Bueno, aquí el texto que he colocado es la definición de todos de manera general, ¿ya? Sí, de manera general, Juliano. No he colocado si es 2010, 2020, sino que estoy contextualizando las palabras, ¿ya? De los Incoterm, sus terminologías, nada más. No sitúo. En la siguiente diapositiva sí voy a hacer las diferencias de si estoy hablando en términos del Incoterm 2000, 2010 o 2020, ¿ya? Acá solamente me aboco a la terminología, ¿no? Terminología FAS, Free Island Sheet, dice, ¿no? Franco al costado del buque, supone que la mercancía se espera, lo que ahora conoceríamos como el punto llegada. El FOB, Free on Board, dice entonces, la mercancía supone, según el Incoterm, por si acaso buena pregunta, Juliano, otros decían la borla del buque, otros sobre el buque. Entonces, se ha determinado que estos cambios son importantes porque
el objetivo del Incoterm FOB es que la mercancía esté posicionada en el medio de transporte, o sea, específicamente navío, nave. Pero el Incoterm cumplido en Estados Unidos no es marítimo, es terrestre, por eso hay que hacer una diferencia de la Cámara de Comercio, de una terminología americana que puedan colocar otros, ¿ya? Eso es, que tengámoslo en cuenta. Bien, entonces voy continuando, creo que hay un chat, voy a mirar si han escrito algo, por favor, porque estoy en segundo plano. Ya, muy bien. Entonces, los términos C, si tú has visto en la diapositiva inicial alegórica, hemos visto que se sitúan en el tránsito internacional. ¿Cuántos espacios debes tener tú presente en tu mente siempre que hagas comercio? Solo 3. El país que vende, el espacio del tránsito y el país que recibe, o sea, el país del vendedor, el tránsito internacional y el país del comprador. Yo no uso el término origen porque le he dicho que en el origen significa ser dueño del producto. Origen porque algunos dicen partida. Yo le diré entonces el país de la partida y el país de la llegada, o el país de la salida y el país de la llegada. Pero el origen me abstengo mucho porque la palabra origen implica la pertenencia del bien o producto, ¿ya? Es un tema distinto. Entonces, los términos C, como ves acá, sitúan las mercancías en el tránsito internacional, en el tránsito. Entonces, no liga directamente con los términos marítimos. Acá sí aparece el DAF que mencionaba, el entrega en frontera. Claramente, este Incoterm habla del lugar convenido. Claro, es como pensar que estamos en Perú, yo estoy en Ecuador y te digo, entrégamelo en Huaquillas, en donde a unos metros del puesto de control de Huaquillas o ya dentro del Ecuador, ahí mismo en la zona territorial libre de comercio. Ya ahí mejor me la dejas. Entonces, DAF supone la entrega en frontera, ¿ya? De los términos de que vemos acá, los términos de siempre han significado delivery, quiere decir que llegan al lugar del destino, al lugar del país del importador. Entonces, supone, como acá está claro, eso sí, estos son los 5 que ves acá, Juliano, términos 2010, DEQ dice entrega sobre buque y entrega sobre muelle, ¿no? Entonces, si te das cuenta, un FOB que pone la mercancía en origen sobre la nave, el término DS supone que la mercancía está sobre la nave, pero no descarga del buque, DS. Entonces, puerto de destino convenido, el DQ dice la mercancía lo amarra en la bajada en el muelle, ¿no? En el embarcadero. Pero muelle es una zona de patio de contenedores, podría ser una de ellas, ¿no? Y el término DDU, entregado sin derechos pagados, yo me refería más a este tema de los Incoterm, cuando las mercancías hacen uso de no pagar, y si hay mercancías que hacen uso de derechos no pagados, como en el caso de los paquetes personales o envíos, ojo, si hay la posibilidad. Y el DDP, Delivery Duty Pay, supone que la entrega son con todos los derechos pagados, pero en tu puerta, o sea, la mercancía llega, tributan, en el caso de los courier, te hacen pagar, ellos pagan por ti los tributos, y te emiten la factura total por los servicios de ellos, del envío en puerta, el pago de los tributos correspondientes y algún otro recargo adicional. Entonces, este término supone la mercancía puesta entonces a la disposición de nuestro lugar en el destino, ya sea nuestra tienda, nuestra casa, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces me quedo aquí en esta diapositiva. Para la siguiente sesión de clases hablaremos de las responsabilidades. Y aquí sí, Juliano, me voy a ir estrictamente a los Incoterm 2020, ¿ya? Porque acá sí quiero hacer la diferencia de los cuadros comparativos que hice con las anteriores 2000, 2010, 2020. Aquí voy a hacer la diferencia con el 2020 contra todo lo demás Incoterm, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces me estoy quedando con ustedes. Nos estamos viendo entonces la siguiente sesión de clase y me he quedado en el tema de responsabilidades, ¿sí? Si tienes alguna pregunta, por favor, puedes hacerla. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me lo dices. Si alguna imagen, alguna diapositiva, de repente la necesitas, porque yo he hecho mucho gráfico, porque tienes el texto en el site, de repente puedo convertir en un PDF y te envío los gráficos para que puedas tenerlo como comparativo si es que lo necesitas. Voy a ver si también los he enviado, porque creo que envié gráficos, ¿ya? Porque son gráficos que uno diseña y que de manera mejor resumen la explicación del texto, hay veces. Bien, ¿alguna pregunta, Juliano? ¿Alguna pregunta, Yasmín? ¿Alguna pregunta, Jensen?
Me lo dices por el chat, alguna pregunta que tengan. Una pregunta, Juliano. Acá damos término para la siguiente sesión de clases. Entonces concluiríamos ya los 5 ya. Estaríamos hablando de responsabilidades, haríamos un caso, analizaríamos situaciones y pasaríamos de frente con el seguro. Bien, Jensen, de acuerdo. Entonces nos estaríamos viendo hasta la siguiente sesión de clase, que es pasado mañana, ¿sí? Bien, Juliano, de acuerdo. Bien, Yasmín, entonces todo claro, Yasmín. Entonces hice un comparativo de las diapositivas. Bien, entonces nos estamos viendo en la siguiente sesión de clase. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles, ¿no? Sí, el día miércoles. Bien, Yasmín. Muy buenas noches. Cuídense. Gracias a todos. Gracias, Juliano, Yasmín y Jensen.